Hola a todos los que se están uniendo. Estamos dando aquí unos minuticos, por favor, para configurar el tema del sonido. Espero que me estén escuchando. Si usted me está escuchando, le puedo pedir ahí que me dé un like o me dé un corazoncito si me están escuchando. Hola Juli, ¿me Hola, ¿qué tal? escuchas? ¿Cómo van? ¿Me escuchan ahí? Sí, yo te Sí, escucho bien. perfecto. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto, súper. Súper, bueno, qué rico que estemos en esta noche aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los que se están uniendo a nuestra transmisión. Estamos el día de hoy acá desde nuestro Instagram, acá en Russell Bedford, Colombia. Y tenemos un gran invitado hoy, y es a nuestro amigo Julián Sánchez de Adaman, nuestro aliado en todos estos temas de recursos humanos. Y bueno, aquí estoy yo, Fernando Ramírez, socio de la firma y que dirijo todo lo que tiene que ver con el outsourcing y temas de recursos humanos en Russell Bedford. Entonces, bienvenidos, gracias a todos por su puntualidad. Estamos dando aquí unos minutos de calentamiento. ¿Cómo vas, Juli? ¿Qué cuentas? Bien, todo bien, todo bien. Aquí también ya desde Bogotá, aquí reportando señal con todos. Qué chévere, ya tenemos 15, 12 personas ahí conectadas por Sí, lo que vemos. chévere. Solo ahí como para mientras la gente se va conectando, pues presentarme. Yo soy Julián Sánchez, soy el gerente general de Adaman. Somos una compañía que se enfoca mucho en la consultoría integral de recursos humanos y asesoría en gestión de riesgo y seguros para empresas. Entonces, nada, muy contento de estar aquí contigo, Fer, esta noche ahí, acompañado de, no té, pero un poquito de agua, aquí Estamos en las mismas. para El que vino, el conversemos un vino, poquito. el vino lo dejamos para luego, no se El vino para preocupen. después, el vino para después. Perfecto. Bueno, ok. Entonces, Hoy vamos a hablar, Juli, de ese rol de recursos humanos y hacia dónde va. ¿Cómo vamos pasando de ser un recursos humanos operativo a convertirnos en un área totalmente estratégica en las compañías? Entonces, qué bueno que podamos compartir estas reflexiones. Desde ya y ahorita, más o menos hacia la mitad del webinar, vamos a hacerles una invitación a todos los que se están uniendo y esperemos que se nos unan muchos más para un webinar que vamos a hacer el día jueves, donde vamos a hacer una parte mucho más didáctica y técnica. Hoy nos vamos a divertir aquí conversando acerca de estos temas y que nos apasionan. Juntamente con Julián creo que compartimos eso. Entonces, ¿qué dices, Juli? ¿Arrancamos? Que tengo sí, una pregunta ahí que me gustaría ir haciendo. sí, no, pues arranquemos un poquito y como tú bien decías, la idea es conversar este, el rol de recursos humanos y cuál es el contexto hoy en día y cómo ha venido cambiando, ¿no? Porque al final las industrias, las economías, todo va cambiando en el tiempo y, y el área de recursos humanos y los profesionales de recursos humanos no podemos ser la excepción, ¿sí? Tenemos que adaptarnos a esas dinámicas, entonces la idea es, y yo creo que con spoilers de una vez contamos qué es lo que vamos a estar haciendo el jueves 25 y después de pronto a la mitad volvemos a Sí, sí, contarle a la sí. gente, sí, de una Dale, vez de una. de la mano con Russell Bedford y la Cámara Colombo-China, vamos a estar el jueves 25 de septiembre a las 9 de la mañana. Vamos a tener un workshop ya más dedicado y un poco más largo, casi de 90 minutos, donde vamos a entrar un poco en profundidad sobre la evolución de recursos humanos y cómo las organizaciones deben llevar estos cambios, ¿no? Entonces, pues de una vez contarles que esto también es un pequeño abrebocas sobre eso y conversar un poquito. Pero sí, cuéntame, Fer, no sé qué tengas por ahí. Bueno, pues yo quisiera preguntarte a ti y también si aquí de las personas que ya nos están acompañando hay alguno que esté directamente relacionado con las áreas de recursos humanos, ¿qué es lo que más te llama la atención de trabajar en recursos humanos en este momento? ¿Qué es lo que más tú dices, oiga, esto es lo que me llama la atención, esto es lo que me apasiona de recursos humanos? Y
Si usted allá que está viéndonos y nos está escuchando quiere también compartir a través del mensaje del chat, adelante para que vayamos viendo cómo lo vamos integrando a esta conversación y que no sea solamente Julián y Fernando acá, sino ustedes también haciéndose partícipes. Dale, bueno, Fer, pues tú sabes y pues nosotros nos conocemos ya y hemos trabajado ya mucho tiempo juntos en muchos momentos, pero yo inicié mi carrera, digamos, en el mundo corporativo, en el área comercial. Yo estuve como 3 años en el área de ventas, pero siempre, mucho antes de eso, trabajé en ONGs en el área de recursos humanos y casi por 5 años. Entonces yo ya había descubierto el área de recursos humanos, pero cuando yo estaba en ventas, ya buscando una transición nuevamente, un regreso al área de recursos humanos, porque es lo que me Sí, apasiona, yo leí un artículo y había un reporte sobre felicidad y hablaba que el 70% de las personas en las organizaciones se sentían infelices. Entonces a mí eso pues fue algo que, y eso fue hace mucho tiempo, pues no voy a decir que tanto tiempo para no revelar aquí también las canas, pero al final a mí eso me impactó mucho. Y yo creo que a mí lo que más me motiva de trabajar en recursos humanos es alinear propósitos de los individuos y las organizaciones. Yo creo que eso es como lo que a mí más me mueve, de manera tal de que ese porcentaje de infelicidad tan alto, pues sí, sea más bajo y que realmente no se satanice tanto el tema del trabajo, ¿no? O del empleo, o del mundo corporativo, porque realmente si uno alinea los propósitos, yo creo que uno la puede pasar demasiado bien en cualquier organización, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí como que siempre ha sido un motivador y otro gran motivador es la contribución que hace el crecimiento de las organizaciones a la generación de empleo, ¿sí? Y la vida digna, ¿no? Yo creo que el empleo es algo que a nosotros en la vida nos da un sentido y nos hace sentir parte de un grupo social. Y yo creo que es un propósito muy, muy grande para nosotros los profesionales en recursos humanos contribuir a que las organizaciones crezcan para que se generen más oportunidades de calidad para todos, ¿no? Y de acuerdo. experiencias buenas, ¿no? Entonces, al final, yo creo, Fer, que eso es un poquito larga la respuesta, pero yo creo que eso es lo que a mí más me mueve de trabajar en recursos humanos en términos de propósito. No sé, No, ahí en la buenísimo. línea, ahí las personas de pronto sí pueden comentar un poquito si tenemos profesionales de recursos humanos conectados y si no, porque también se ejercen los recursos humanos sin ser profesional de recursos humanos, ¿no? A Eh, eso iba a ir, Juli. A eso iba a ir porque en mi caso, pues mi experiencia ha radicado más en temas financieros. Oh, vea, por aquí está Bruno, qué bien. Está Anderson, bienvenidos. Qué rico que nos acompañen. Eh, Mi experiencia ha sido más en el tema financiero, ¿sí? Y en ese tema financiero, pues como tú bien lo dices, no necesariamente tiene que ser uno el rol y el título. Usted es el HR partner o usted es el HR manager, usted es el jefe de recursos humanos, porque al final todos trabajamos con recursos humanos, o sea, todos trabajamos con gente, ¿sí? Total. Y de las cosas que a mí me llama la atención siempre de trabajar muy de la mano, cercano a este tipo de áreas de negocio, es ver la transformación, que creo que de eso vamos a ahondar mucho más el día jueves en nuestro webinar, y es que recursos humanos ha pasado de ser esa área únicamente administrativa, la que se dedica, oiga, sí, liquídeme la nómina, hágame la contratación, genere la selección de personal, y hoy por hoy se está convirtiendo en un jugador tan importante y tan estratégico en las organizaciones que creo que recursos humanos tiene esa responsabilidad de fluir en la innovación, en la cultura, en la sostenibilidad, en el liderazgo de las organizaciones. Entonces a mí eso me llama la atención, no necesariamente siendo el líder de recursos humanos, pero sí de trabajar muy de la mano con el área de recursos humanos y en especial con hoy en día prestando este tipo de servicios, porque pues para que lo tengan en cuenta nosotros como firma prestamos este tipo de servicios de manera tercerizada. Entonces, en algunas ocasiones las compañías
pues no están en la capacidad de tener el HR manager, de tener el jefe de recursos humanos, la persona que hace las liquidaciones de nómina o los procesos de selección y contratación. Nosotros hacemos ese tipo de actividades por ellos y esto nos implica tener que trabajar con las personas. Entonces creo que eso es muy chévere en el trabajo con recursos humanos en este momento. Y tú eres un gran partner cuando trabajamos juntos. Yo creo que eso es muy importante que los líderes de las diferentes áreas funcionales, sin importar cuál sea, sea el área de logística, sea el área de servicio al cliente, sea el área financiera, el área comercial, el área de tecnología, en fin, todas las áreas, manufactura, en producción, ¿sí? Total. Contar con líderes que estén comprometidos con la gestión del talento y se comprometan con su talento, yo creo que eso es esencial. Y también para ese proceso de transformación. Y Feri, yo te tengo una pregunta a vos y es, si tú tuvieras que describir en una palabra cómo se ve hoy el rol de recursos humanos y también como desde esa visión de, por decirlo, no me gusta usar mucho esa expresión del área cliente de recursos Sí. humanos, pero más como una función eh, eh, fuera de recursos humanos, ¿tú cómo definirías en una palabra al área de recursos humanos hoy? ¿Y Si cómo yo se ve pu- hoy el rol de recursos, perdón, cómo definirías el rol de recursos humanos en una palabra y por qué eliges esa palabra? yo lo definiría como transformador. Para mí Ok, recursos humanos es transformador. ¿Y por qué? Porque recursos humanos hoy por hoy está en un punto de inflexión donde tiene que pasar necesariamente de las actividades operativas a ser un jugador trascendental de movilizar la gente. O sea, transforma a aquel que es capaz de moverse de un lugar a otro. Y recursos humanos está llamado a ser ese transformador en las organizaciones. ¿Por qué? Porque, pues sencillamente hoy por hoy tiene más herramientas. No podemos negar la llegada de la inteligencia artificial, no podemos negar la transformación digital que está ocurriendo en las compañías y desde las más pequeñas, te quiero contar, o sea, yo creo que ya hoy compañía pequeña que ya no esté haciendo sus primeros pinos con este tipo de herramientas y demás, pues se empieza a quedar, ¿sí? sí, Y total. mucho más las personas que tienen que ayudar a toda la formación del recurso humano dentro de las compañías, pues tienen que transformar ese rol, pasar a ser un rol estratégico, un rol donde dirijan, un rol donde motiven, un rol donde incentiven el uso de este tipo de herramientas, plataformas y ayudas. Entonces, creo que esto va a ser muy importante dentro de las organizaciones hoy en día y si están aquí los que dirigen recursos humanos, créasenla, ustedes son los llamados a hacer la transformación cultural de innovación tecnológica en las organizaciones. Yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo definirías tú en una palabra, Julio, en tu experiencia? Yo diría que yo definiría el rol de recursos humanos como adaptable. Ok, Sí, lo asociaría más a la adaptabilidad y a los contextos, ¿no? Que no voy a dar muchos spoilers del, del webinar, pero para darles una abrebocas, vamos a hablar un poco de la evolución histórica eh, que ha tenido la industria en general. eso, háblanos Sí, tú en tu expertise, ¿cómo ha sido esa evolución de los recursos humanos? Que tú que llevas, ¿cuánto? Más de 20 años trabajando en este tipo de industria, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo pues has visto que voy a dar evoluciona recursos humanos? dos hitos muy importantes que fue la revolución industrial o cuando, pues empecemos desde los comienzos de la máquina a vapor. Era muy Ok, diferente cuando nosotros, sí, hablábamos de la industria del carbón, ¿sí? La industria de los commodities, la industria de la locomoción a vapor, a cuando tuvimos, por ejemplo, los procesos de automatización y modelos de producción en la época de Henry Ford, cuando salió el primer vehículo, que hubo ya sí, más. Entonces, la forma en que se veía la industria a vapor y cómo se gestionaba al talento de esa época, que era operativo, totalmente, ¿sí? O diría que de extracción de materia prima, en el ujú, caso del carbón,
a pasar luego a un modelo T de eficiencias y estandarización, y luego hablar de otro momento como fue la revolución 2.0, que fue la revolución web. ¿Qué pasó con el talento cuando Entonces, por eso viene la palabra adaptabilidad. Y sin ir muy lejos, la pandemia. Sí, la pandemia hizo que el área de recursos humanos se adaptara de una forma súper rápida con protocolos, ¿sí? De bioseguridad, trabajo virtual, cómo gestionar culturas, cómo liderar equipos de manera virtual, y todo lo que implicó esto, ¿no? Cómo empoderar, cómo motivar, salud mental. Entonces yo diría que Buenísimo eso. el rol de recursos humanos es demasiado amplio y yo lo definiría más como adaptable, porque recursos humanos tiene que acompañar lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en las industrias, los grandes cambios. Hoy la palabra de moda es IA, ¿sí? Ujú. Entonces, cómo la IA está afectando y contribuyendo, no afectando, pues no hablo de afectar negativa ni positivamente, hablo más de cuál es el impacto que está teniendo y cómo nosotros desde el área de recursos humanos vemos esto como un recurso para potenciar las experiencias de los empleados, para potenciar los resultados de las organizaciones, para hacer que sea sostenible, ¿sí? Entonces yo creería que el rol de recursos humanos yo lo definiría hoy como adaptable a los contextos, a las realidades y a las necesidades de las industrias y las organizaciones, ¿no? Ok, buenísimo. Listo, sí. Claro que esa es la evolución y hacia allá vamos, seguramente. Igual vamos a hablar un poquito en más detalle sobre eso, y los periodos y todo esto, porque eso es como muy importante. Y las escalas de necesidades, ojo, las escalas de necesidades, si nosotros hablamos 35, no sé, 30 años atrás, no creo que el celular era tan necesario para nosotros como lo es hoy. Total, Sí, que se le Eh, queda a uno el celular, mejor dicho, del acabose. claro, y entonces, Devuélvase, por favor, déjeme por aquí, señor, que tengo que volverme a la casa por el celular. O sea, puedo salir sin el almuerzo, pero no puedo salir sin el celular. total, por ejemplo, hoy vemos subsidio de internet. Total, sí, Hace válido. 35 años no había subsidio de conexión. Sí, ¿para qué? O sea, no, ¿Para no, qué? no era ¿Sí? necesario. Ujú. Entonces al final, eso hace parte de esos cambios ahorita vemos, por ejemplo, la, la paternidad extendida. Eso era impensado, unos 20 años o 30 años atrás. Oye, venga, le cuento. Esto no está planeado, ¿no? Le voy a contar algo que a mí me pasó. Sí, Y es que, como tú lo sabes, pues yo tengo mellizos, ¿sí? sí. Y tú puedes creer que en ese momento, yo digo, los papás ahorita son súper afortunados con esas licencias de paternidad. O sea, digo los papás en el género masculino, porque pues, oiga, buenísimo. Que hoy en día, ya Es no, mejor dicho, les maravilloso. dan una cantidad de días. Tú puedes creer que en mi momento, cuando nacieron mis hijos, únicamente tuve 4 días de licencia bueno, maternidad o de paternidad, De como paternidad eran cómo se 5. llama. Pero eran dos, o sea, yo les decía, oiga, pero es que son dos chiquitos que llegaron al tiempo, como que me van a Total. dar. Y me dijeron, no, es que eso es lo que hay, eso es lo que. Y en cambio, hoy en día, donde ya se puede compartir hasta la licencia de maternidad, donde la madre puede también hasta entregar unos días de su licencia de maternidad, creo que eso. Y yéndonos a la pregunta anterior o a la pregunta que estábamos acá redondeando, Juli, es la evolución de pensar en un recursos humanos que está dejando la operatividad hacia cosas estratégicas, donde que buscan todo este tipo de beneficios. Oiga, que las personas se sientan supremamente felices de trabajar en ese lugar, donde quieran quedarse allí porque hay una serie de, vuelvo y lo reitero, beneficios que te dicen, esto no lo vas a conseguir en otra compañía. Lo que pasa es que ahora el reto es que entre todas las compañías cada vez se quieren hacerlas de mejor lugar para trabajar. Y tú que lo sabes muy bien, cuéntanos de eso. Sí, yo creo que es muy importante interpretar los contextos. Por ejemplo, qué bueno que hoy se habla más de equidad de género, la diversidad y la inclusión ha ganado un protagonismo importantísimo. Balancear los roles tanto de hombres y mujeres en la sociedad, eso es fundamental. Y bueno,
y el área de recursos humanos va evolucionando con esto y eso a mí me parece pues genial. Claro está que no todas las organizaciones pueden dar esas cosas, ¿sí? Porque los tamaños son diferentes, los De presupuestos son acuerdo. diferentes, las realidades de las industrias son diferentes, ¿sí? Entonces si yo trabajo, voy a dar un ejemplo, si yo trabajo en una empresa que es netamente de manufactura y que necesita trabajo físico, manual, presencial, pues una política de virtualidad va a ser muy compleja implementarla ahí. De acuerdo. ¿Sí? Y ahí lo más importante es yo cómo realmente comunico y soy claro con mis expectativas y que yo haga que mi experiencia de ir a esa planta de producción sea una experiencia memorable, significativa, agradable, sencilla, ¿sí? Si yo no puedo dar virtualidad, ¿sí? Entonces, al final yo tengo que entender realmente también cuáles son mis limitaciones como compañía, porque pues los recursos no son infinitos, ¿sí? Los recursos son Así es. limitados y es como nosotros también manejamos planes de comunicación y como a veces a las compañías dan un montón de cosas que la gente ni sabe que tiene, ¿sí? Eso, yo creo que ese Eso es puede ser uno de los impresionante. retos, ¿no? Y eso puede ser uno de los retos, no sé si de los que nos están escuchando quieran participar acá en la conversación y a través del chat nos vayan diciendo, pero, oiga, ¿qué retos crees que se repiten en las organizaciones? Y yo creo que uno de esos es justamente la comunicación. Hay personas que pueden pasar muchísimo tiempo en las empresas y no alcanzan a dimensionar el plan de beneficios, por ejemplo. Entonces, ustedes, los que están ahí escuchándonos, ¿qué reto cree que se está repitiendo en este momento en su organización y que quizás usted ha visto en diferentes empresas a las que ha estado participando? Oiga, recursos humanos tiene este reto, no sé, por ejemplo, crear el clima, optimizar la tecnología, generar, divulgar el plan de comunicación de beneficios. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes también? Ayúdenos allí si quieren participar en la conversación. Sí, ¿cuáles creen ustedes o los retos que ustedes perciben en el día a día que ustedes dicen, vean, y también esto es un reto que tiene recursos humanos, que recursos humanos siempre va a tener expectativas, la gente tiene expectativas altas frente al área de recursos humanos, de cómo pueden satisfacer sus necesidades, de cómo pueden acompañar a esas necesidades, de cómo escuchan. Entonces, ¿dónde ustedes consideran que recursos humanos de pronto no está escuchando como debería o no está actuando? ¿Sabes yo cuál creo? Yo me pongo a pensar en lo que, en la experiencia que he recogido en estos años trabajando en diferentes empresas es, desde mi óptica como financiero, un poco el reto que tiene recursos humanos es ese, que las personas de recursos humanos también entiendan muy bien los números, entiendan muy bien lo financiero, o sea, los impactos que tiene normalmente cuando lo hablamos desde el punto de vista del estado financiero, normalmente estas partidas del costo asociadas a la gente son de las más importantes y relevantes dentro de una compañía. Entonces, creo que el rol de recursos humanos también se tiene que complementar. Si tú quieres que estás eres de recursos humanos y quieres ser muy estratégico y quieres ser un jugador importante y quieres tener un sitio, una silla dentro del board, una silla dentro del comité directivo, hay que también aprender a manejar los números. Hay que a veces abrir un poco más la capacidad para decir, oiga, sí, venga, me voy a pegar un poquito más a los números. ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees? ¿Puede Sí, que sea? ¿Cómo lo ves tú, Juli? sí, yo creo que, y lo voy a ampliar un poco más, no solo hablando de los números, yo creo que el área de recursos humanos como tal debe acercarse más a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Ok. Y ahí hablamos un poco porque es muy importante lo cualitativo, lo no exacto, lo humano, lo social, ¿sí? Eh, pero recursos humanos tiene que ser más sensible a lo que permite que haya un buen ambiente laboral. Y voy a decir que para mí, como profesional de recursos humanos, lo primero que hace a un great place to work o a un buen lugar para trabajar, a una empresa, es que tenga éxito en su mercado y solucione una necesidad real del mercado y que tenga éxito y que genere caja. Sí, de acuerdo. Sí, porque si una empresa no puede generar caja, no tiene una solución real del mercado, realmente no tiene una propuesta de valor sólida para el mercado,
se hace insostenible eh, proveer otro tipo de beneficios, una oficina bonita, unos beneficios chéveres, unas políticas de flexibilidad. Entonces yo digo que el primer requisito para una empresa ser un Great Place to Work es realmente tener, generar valor real para el mercado y que eso traiga Buenísimo. un retorno, ¿sí? Mira, mira lo que nos dice Anita, mira lo que nos dice Ana Roballo. Un reto, posicionar el área de recursos humanos como estratégica y que los proyectos de inversión se concreten impactando al equipo. O sea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es un gran reto que se perciba el área de recursos humanos y que el área de recursos humanos también garantice esa reinversión, ¿no? Pero porque al final, bueno, la empresa está creciendo mucho, pero también hay que reinvertir en la gente para que eso sea un círculo virtuoso y que eso, y de esa manera posicionar a recursos humanos, como bien lo menciona Ana en su comentario, a través de proyectos estratégicos, ¿no? Que generen un impacto en el negocio y en la gente. Entonces yo creo que eso es fundamental, pero solo para redondear lo que tú decías, Fer, y es, yo creo que las áreas de recursos humanos tienen que acercarse más al negocio, tienen que ayudar más a las necesidades del negocio, para que el negocio tenga éxito, para que esa propuesta de valor que tiene la organización o la empresa hacia el mercado se cumpla y que eso se vuelva un círculo virtuoso en que la organización crezca, genere recursos y es responsabilidad del área de recursos humanos y de sus líderes generar iniciativas que de reinversión en el talento para que se vuelva un círculo virtuoso y la compañía siga creciendo, ¿no? Pero yo diría que es eso, hay que hablar más de numeritos, hay que hablar más del negocio, un profesional de recursos humanos y un área de recursos humanos tiene que conocer el portafolio de productos y servicios igual o mejor El que comercial. que el comercial. Sí, Sí, exacto, sí, yo sí. creo que eso es fundamental. Buenísimo, buenísimo. Mira, y eso me da pie para hacer aquí también otra pregunta y que la reflexionemos y bienvenidos los comentarios de los que quieren hacerlo también a través del chat y es, ¿cómo crees que influye el contexto de cada organización? Cuando hablo del contexto de cada organización, hablo de la cultura, el momento que esté viviendo de madurez, el tamaño de la empresa, en el tipo de recursos humanos que necesita. O sea, ¿cómo influye eso que esté pasando la compañía, la pequeña, la grande, la mediana, la que tiene cultura, la que no tiene cultura, la que su equipo de recursos humanos es muy maduro o la que el equipo de recursos humanos está arrancando? En ese tipo de recursos humanos que necesita. ¿Cómo ves tú eso, que eso influye en cada una de estas compañías o en cada una de estas organizaciones? Yo creo que uno no puede pretender lo que le enseñan a uno los papás, no quiera correr antes de caminar, ¿no? Ok. Mm. Y yo creo que definitivamente el contexto de la organización, los recursos, el tamaño, determinan mucho el tipo de área de recursos humanos que uno debe tener para esos momentos. Yo, por ejemplo, si soy una empresa de 5 colaboradores que estoy arrancando, yo no tengo por qué pensar en un plan de sucesión estructurado, pues porque son cinco Son cinco. personas, Sí, ¿sí? claro. Son 5 personas, entonces yo no me tengo que preocupar tanto por cuál va a ser los líderes que voy a tener en los próximos 10 años, ¿sí? De acuerdo. O por ejemplo, no me voy a preocupar por el tema de facilities o de una oficina muy grande, pues porque pues es una empresa de 5 personas o un proceso de nómina súper robusto, Sí. Con el ¿sí? software de última generación, con Software de inteligencia última, artificial, con el agente de inteligencia artificial, si solo tiene cinco personas. O sea, que total, no total. necesitas la superestructura de recursos humanos. Claro, pero yo sí que necesito garantizar, yo necesito garantizar que a la gente se le pague a tiempo. Hay Ok. procesos que son misionales, que no deben faltar, ¿no? Entonces, pagarle a la gente a tiempo, que tenga su seguridad, ¿sí? Que tengan todas sus prestaciones sociales, ¿sí? Como que esas cosas, el tema del liderazgo yo creo que es fundamental desde el momento uno, ¿sí? Así sean 5 personas, siempre es importante que en esas 5 personas se identifique claramente esos líderes que lleven la visión, que lleven la... Todas las empresas, las grandes han empezado con 2 empleados, todas han Sí, empezado con sí, sí. uno. Sí, entonces yo creo que
yo creo que lo más importante y que es transversal, yo creo que es retener al talento. Pues no, esa palabra, pues la gente a veces, pues es una palabra muy común, pero hablamos más de empoderar, ¿sí? Ujú. Pues yo creo que atraer y empoderar a la gente es súper clave. El tema del liderazgo yo creo que es algo que siempre va a ser fundamental sin importar el tamaño y adaptarse a los cambios que va teniendo la organización y uno ir implementando procesos de acuerdo a eso. Pero definitivamente la cultura también. Si yo soy una empresa más descomplicada o soy una empresa un poco más rígida o soy una empresa de procesos, entonces yo tengo que interpretar esa cultura, ¿sí? Yo no puedo implementar lo que le funciona a una empresa, no sé, vamos a decir, Google. Google es excelente lugar y tiene, pero muchas cosas de Google puede que no funcionen en mi empresa de 5 empleados, por más de que yo le puedo poner el tobogán de Google y la nevera de helados Sí, 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 no. y, y no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante como uno interpretar eso, su tamaño, su momento, su cultura, inclusive el país. Es diferente tú iniciar una empresa en Brasil, en México, a iniciarla en Colombia. Es completamente diferente. De Sí. acuerdo. Entonces yo creo que hay que tener mucho esa sensibilidad, Fer, cuando con lo que tú mencionas, ¿no? Que la cultura, el tamaño, el momento, la madurez. Ahora, ya si eres una empresa de 1.000 empleados, 1.000 colaboradores, ahí sí necesitas procesos más robustos, necesitas más tecnología, necesitas más Sí, ahí estructura. sí el HR que esté generalista, pues no te va a ayudar. Sí, o sea, el que te haga de todo, pues no, o sea, para una compañía de 500, de 1000, no te va a dar el ancho de banda que necesitas para poder hacer una gestión Fer, por adecuada. ejemplo, una pregunta en tu caso. Por ejemplo, tú que has liderado equipos financieros, Mm. eh, co- lo mismo aplica para un equipo financiero y que tú hablas de un generalista y tú has liderado equipos grandes. ¿Cómo es en un área de finanzas? Tú en un área de finanzas, cuando eres una empresa pequeña, tú tienes el contador, ¿sí? Pero cuando te creces, las necesidades financieras también crecen, ¿no? Entonces, tu equipo crece y ¿qué pasa ahí? Por Sabes ejemplo. que me das oportunidad con esa pregunta a hablarte un poco desde la experiencia que tenemos en Russell. Mira, en Russell Bedford nosotros hemos identificado algo que hoy por hoy se convierte en parte de ese valor agregado que le ofrecemos a nuestros clientes. Y es cuando yo voy y le explico a un cliente su proceso de tercerización, normalmente lo primero que también detecto es que cuando viene un cliente, uno, o que tiene una operación interna, o segundo, viene de un outsourcing diferente o viene de tener tercerizado eso con alguno de nuestros competidores y quiere pasarlo con nosotros, empiezo a detectar que normalmente al contador le achacan todo y lo vuelven un generalista, al contador, ¿sí? Entonces ponen al contador, es el que liquida los impuestos, es el que hace los estados financieros, es el que cierra el balance, es el que hace la tesorería, es el que tiene que montar los pagos, es el que liquida la nómina, es el que tiene que transmitir la nómina electrónica. Y entonces cuando uno ve, el contador lo cargaron de tantas cosas que lo convirtieron en el generalista. Y parte del valor que hoy en día nosotros hemos ido aportando con este servicio de outsourcing, donde a los contadores le entregamos lo que tienen que hacer los contadores y a los no contadores lo que definitivamente no va allí. Y una gran estrategia ha funcionado es que hoy por hoy en nuestros equipos de trabajo, en Russell Bedford, contador en lo suyo y administradores, ingenieros, economistas en lo que tienen que hacer asociado a las actividades del back office, entre ellas las de recursos humanos. Y esto ha funcionado muy bien, te cuento, esto ha sido un hit porque el cliente hoy en día pues ya no tiene un contador generalista que se le dedique absolutamente a todo y como se dice coloquialmente, todas las bolitas en el aire al tiempo y eso tarde que temprano termina cayéndose cualquiera de estas bolitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que ahora las bolitas no las maneja uno solo, ahora ya hay varios y entre varios pues administrar todo esto que está en el aire es mucho más fácil. Entonces, al final del camino, yo creo, Juli, que acá es muy importante el poder, lo cerraría así, persona correcta en el lugar correcto, de acuerdo a la profesión, de acuerdo a la capacidad que tienen esas personas, poder lograr encontrar el lugar correcto. Y ahí vuelvo, e insisto,
ustedes, los equipos de recursos humanos, se convierten en una pieza súper fundamental y estratégica para que eso ocurra al nivel de la organización. Y quiero decir que es en todos los niveles, o sea, es el nivel de la compañía que tiene 1.000, 2.000, 3.000 empleados, como la compañía que tiene 10 o 5 empleados, que necesita poder detectar en qué es bueno cada persona y colocarla en el lugar correcto. Y voy a tomar para darte ahorita voz con la siguiente, y ya para ir cerrando esta sesión del día de hoy, es lo que nos dice Sandra. Sandra nos dice, los cambios generacionales en la fuerza laboral, pues esto lógicamente que es un gran reto que están viviendo hoy por hoy las organizaciones. Hoy por hoy cada vez vemos cómo estamos, creo que estamos en una época donde estamos confluyendo quizás hasta al menos 4 o 5 de las generaciones que nos han hablado. El fundador, luego los gerentes o los directores que trabajaron muy cerca del fundador, pero ya también hay una gerencia media que están entre los millennials y los centennials, pero está llegando ya una fuerza laboral nueva con todos estos chicos que vienen con el pensamiento de robotización, automatización, IA, porque están saliendo de las universidades o están saliendo ya ni siquiera de las universidades. Eso es para otra sesión. Lo vamos a hablar, que lo escuché en una capacitación o en un escenario que estuve la semana pasada en Compensar, muy interesante acerca de cómo está avanzando la capacitación y la tecnología, donde decían que hoy por hoy las personas ya no quieren estar estudiando una carrera normal. Van a Platzi, se pagan 3 cursos en Platzi y salen a ganar mejor que la persona que hizo toda su carrera. Imagínate. Entonces, todos esos cambios generacionales, y gracias Sandra por tocarlo allí a través del chat, son los que nos ayudan a poder detectar en la fuerza laboral personas correctas en el lugar correcto, en hacer los roles de recursos humanos cada vez más estratégicos, detectando esas personas correctas donde deben estar, y allí es donde pasamos de ser un recursos humanos operativo a un recursos humanos estratégico. ¿Cómo lo Total. ves tú? Porque yo quisiera ahí que ya fuéramos cerrando de Sí, ya, pronto ya. si conversamos de qué es lo que van a ver en la sesión del No, jueves las no, personas nos y podríamos quedar tus aquí toda la temas. noche No, acá nos quedaríamos y aquí ya, hablando. ya se acabó el agua. Sí, no, pero sí, solo como para, y desde lo que hacemos desde Russell y Adaman también, y lo que buscamos es acompañar en general a las compañías en cómo gestionar los diferentes subsistemas y procesos. Como bien decía Fer en el ejemplo de finanzas, a medida que las organizaciones van creciendo, van requiriendo áreas de especialidad. Entonces, traspolando un poquito lo que, las áreas de recursos humanos tienen que ir evolucionando de la mano de esos cambios. Entonces, tú empiezas a necesitar un área 100% especializada. A medida que vas creciendo, se va diluyendo el generalista y van saliendo más especialistas. Entonces, con el tamaño de la organización, entonces salen los subsistemas de reclutamiento y selección, salen los subsistemas de diversidad e inclusión, salen los subsistemas de desarrollo, salen los subsistemas de operación, de gestión administrativa de personas, ¿sí? Compensación y beneficios, tecnologías de recursos humanos, ¿sí? Entonces empiezan a salir ese montón de ramas de especialidad donde es imposible que un generalista toque Pueda todo con como todo. como el Sí, sí, sí. contador tocando todo, ¿no? Entonces ahí es donde venimos nosotros a dar una mano en en esas diferentes líneas, y por esas líneas es que se empieza a acompañar toda la evolución de recursos humanos, pero el tema es, de mi área de recursos, el tema es por dónde arranco, qué es lo más crítico. Sí, De todas estas cosas que hacer, ¿qué es lo más importante para mi empresa, para mi realidad, para mi contexto? ¿Y yo cómo hago para saber eso? Eso es lo que vamos a hablar el jueves. ¿Sí? de acuerdo. Me gusta. Chévere. El, el jueves vamos a conversar un poquito sobre eso, vamos a entender cómo ha sido la evolución en el tiempo, vamos a hablar un poquito sobre los procesos fundamentales, las dimensiones desde las cuales observamos a un área de recursos humanos. Vamos a hacer una simulación real también, ¿sí? Eh, y vamos a ver
cómo realmente nosotros desde nuestro rol de recursos humanos y la responsabilidad que tenemos podemos contribuir al bienestar de las personas, al crecimiento de las personas y también al crecimiento de las organizaciones, de manera tal que nosotros dejemos de ser solo operacionales y seamos percibidos como solo los que nos buscan al final del mes para el pago de la nómina. Sí, voy a estar preguntando, oiga, ¿qué hubo? ¿Cuándo pagan? Sí, hacer realmente, como tú bien lo dices, Fernando, hacer aliados estratégicos del negocio, generadores de valor para el negocio y también para las personas. Entonces yo creo que eso es como lo que queríamos acá, como un abrebocas para eso. Agradecerles a todos los que se conectaron. No sé si haya una última pregunta o de pronto alguien quiera hacer una pregunta, pero pues básicamente eso era lo que queríamos como Ofer, no sé si quieras comentar algo más ahí. Sí, no, 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 yo creo que ya para cerrar y para agradecer a los que se unieron, se nos ha acabado el tiempo. Sin embargo, como les dijimos, el jueves vamos a tener una oportunidad de poder hablar acerca de esto entre una hora, hora y cuarto, con todo lo que ya Julián nos ha explicado. Vamos a hacer un diagnóstico en vivo, vamos a ver esta evolución de recursos humanos a través del tiempo, vamos a mostrarle la herramienta que en conjunto Russell y Adaman estamos utilizando para ofrecer este tipo de diagnósticos en sus compañías y saber cómo está el estado de madurez de su área de recursos humanos y de allí poder generar algún tipo de plan de acción. Entonces, no se lo pierdan, va a estar muy, muy interesante. Yo solo cierro, Julián, con esto. Básicamente, si pudiera dejar una reflexión de recursos humanos y el futuro de cómo va a ser recursos humanos en las organizaciones, yo les diría tanto a directores, juntas directivas, dueños de negocio, no subestimen el área de recursos humanos, o sea, no la subestimen, porque si convertimos el área de recursos humanos en un socio estratégico, la cultura, el bienestar, el liderazgo van a impactar directamente en productividad, en innovación, en ventaja competitiva, que es lo que necesitan las compañías hoy por hoy. Yo cerraría con eso. No sé tú con qué quieres cerrar respecto a la reflexión de cómo ver recursos humanos y hacia dónde va esto. Yo creo que, y lo dicen las estadísticas, el 70% de las organizaciones priorizan el área de recursos humanos para la gestión de su cultura, la gestión del liderazgo y la gestión de la experiencia del empleado. El 70% de las organizaciones hoy consideran que recursos humanos es un pilar estratégico. Entonces, es una responsabilidad muy grande, es una oportunidad enorme para quienes trabajamos en esa área. Y pues es una oportunidad de verdad que debemos aprovecharla porque es muy diferente como nos ven hoy. Todavía hay que trabajar mucho para eso porque todavía hay que Ujú. seguir trabajando en cómo posicionamos el impacto de recursos humanos en las organizaciones, pero nos ven mucho mejor de como nos veían 20 años atrás. Entonces hay que aprovechar eso también. Y también es nuestra responsabilidad como profesionales de recursos humanos mostrar nuestro valor al mercado, a nuestros pares, a nuestros líderes, a los dueños de compañías, a través de generación de valor. Entonces, eso sería, eso sería todo. Muchas gracias a todos por el espacio. Y nada, me encantó este ejercicio y yo creo que nos volveremos a ver por acá, por Instagram, Seguro, con seguro, seguridad. seguro que sí. Vamos a ir por más de estos. Ojalá que vayamos detectando también a través del webinar qué otras temáticas les gustaría que vayamos tocando en todos estos aspectos relacionados, porque estamos haciendo aquí un mix entre recursos humanos, finanzas, productividad, innovación. Entonces va a ser muy interesante. Gracias a todos ustedes por haber tomado este tiempo, por conectarse, por participar en el chat. Entonces, nos vemos el jueves en ese webinar, no se lo pierdan. Dale, Gracias, Fer. Juli, un abrazo. Muchas gracias, Fer. Buenas noches a Gracias a todos. Que todos, estén que bien. estén bien, buena noche. Chao, Bye. chao.